Residía en una propiedad rural con mis parientes mayores. Mis padres me habían pedido que me fuera y carecía de fondos para alquilar un apartamento, así que me permitieron quedarme a un costo reducido. Ocupaba una habitación en la planta baja. El olor asociado con las personas mayores era notablemente más fuerte dentro de este espacio. Estaba lleno de artículos religiosos de mi abuela. Tuve que enfrentarme a una escultura sustancial de una figura vigilándome mientras dormía. Sucesos extraños no comenzaron realmente hasta mi segunda semana residiendo allí. Regresé a casa de mi empleo en un pequeño mercado del asentamiento y para entonces la oscuridad había caído. Mientras desbloqueaba la entrada principal, detecté sonidos de movimiento en el campo cultivado. Supuse que alguien intentaba robar el producto de mi abuelo. Me arrastré más cerca para tener una perspectiva más clara, teniendo cuidado de evitar cualquier follaje caído o cualquier otra cosa que pudiera generar sonido. Si había alguien entre los cultivos, pero se movían a gatas como intentando permanecer ocultos. Podría haberlos confrontado, pero eso podría haber llevado a problemas, así que me retiré adentro para despertar a mi abuelo. Él salió corriendo, gritando como un loco, empuñando su arma de caza. Sus palabras eran aproximadamente en el sentido de: si alguna vez te vuelvo a encontrar en mi propiedad, no dudaré en ponerte una bala en la cabeza. Eso pareció más que suficiente para disuadir a cualquiera del terreno, pero la noche siguiente, mientras yo dormía, los eventos se volvieron más extraños. Me desperté y oí risas fuera de mi ventana. Había alguien parado allí mirando hacia el dormitorio. Pareció notarme mientras me sentaba y luego se alejó. Informé a mi abuelo una vez más. Esta vez estaba genuinamente enfurecido. Se dirigió a su zona de almacenamiento. Recuperó su escopeta y se dirigió hacia la puerta principal conmigo pisándole los talones. En esta ocasión, al abrir la puerta, algo al instante se apoderó de su pierna, haciéndole perder el equilibrio. Salté sobre el agresor, derribándolo fácilmente ya que ya estaba en una postura agachada. Mi abuelo logró ponerse de pie, agarrando su arma y apuntándola al individuo. Contacté a la policía local mientras mi abuelo mantenía al hombre a punta de pistola. De repente, mientras estaba al teléfono, oí un grito. Era mi abuelo. Dejé caer el teléfono, casi lloroso, temiendo que hubiera ocurrido lo peor. Llegué a la plataforma de entrada y el abuelo estaba en el suelo agarrándose la nariz. Sangraba. Alguien más se había acercado, lo había empujado y lo había golpeado en la nariz antes de irse. Lamenté no haber perseguido a esos desviados con un arma. ¿Quién golpea a un anciano en la cara? Finalmente la policía local llegó sin resultado alguno y mi abuelo notó que faltaba la configuración de vigilancia apuntando hacia los campos. El mes pasado regresé a casa una noche tarde, después de socializar con mis primos y algunos de sus compañeros. Caminé hacia las escaleras de entrada y vi que mi madre había dejado una nota en la puerta indicándome que llevara los cubos de basura al frente. Hice un esfuerzo consciente por ser muy silencioso, ya que la mayoría de la gente ya estaba dormida a esa hora. Cuando llegué al lado de nuestra vivienda donde estaban los cubos de basura, pude distinguir voces provenientes de nuestro patio trasero. Eché un vistazo cauteloso por encima de la valla. Había 2 individuos de pie cerca de nuestros muebles de jardín. Estaba completamente alarmado, como bien pueden comprender. Tuve que apresurarme adentro para avisar a mi madre. Mi padre no reside con nosotros.
De lo contrario, lo habría buscado a él. Apenas habíamos salido de la puerta de su dormitorio cuando notamos a las dos personas del patio trasero acercándose a las escaleras. Empujé a mi madre hacia la ventana, esencialmente obligándola a saltar a la estrecha repisa de abajo. De alguna manera la convencí de hacerlo, y mientras yo salía, los dos intrusos entraron en la habitación. Solo capté la más breve impresión de ellos antes de bajar yo también a la repisa y luego al césped. Mi madre y yo corrimos hacia una vivienda cercana. 2 semanas después, justo cuando empezábamos a superar el incidente, el sonido del teléfono sonando alrededor de las 2 o 3 de la mañana me despertó sobresaltada. Continuó sonando sin cesar. No redirigía al contestador automático. Mi madre se levantó después de quizás la 10ª llamada. Intercambiamos miradas y decidimos ignorarlo. El teléfono persistió en sonar durante otros 10 minutos seguidos hasta que mi madre finalmente desconectó el dispositivo del módem. Dormimos con él apagado esa noche. Estaba segura de que estaba relacionado con el allanamiento. 2 sucesos extraños como esos no ocurren tan juntos sin alguna forma de conexión. Al día siguiente mi madre recibió un mensaje digital en su teléfono. Decía, ¿por qué no respondiste? Esto fue hace solo una semana, y todavía estamos bastante ansiosos, preocupados por cuándo podría ocurrir el próximo evento. Una adolescente estaba durmiendo en su dormitorio un día de semana por la noche, cuando aparentemente se despertó y recordó que tenía trabajo escolar pendiente para el día siguiente que ni siquiera había empezado. Encendió la luz del techo y comenzó a concentrarse en él. Las primeras horas pasaron la 1 cuando comenzó. Sobre el sonido de la escritura se oían ruidos débiles que emanaban del interior de las superficies verticales. Dejó de escribir, y los sonidos se hicieron más claros. Era como si algo estuviera siendo presionado desde dentro de las paredes. Había un compartimento oculto justo al lado de su cama con un gran panel de acceso cuadrado que se desprendía de la pared para entrar. La chica comenzó a gritar pidiendo a su madre, y los ruidos se intensificaron de repente como si algo estuviera corriendo allí. El panel de acceso a la pared se desprendió, y emergió una figura. Los padres de la chica podían oír los gritos incluso a través de múltiples barreras. Cuando el padre de la chica llegó a la habitación, descubrió una figura grande, un hombre, cubriendo la boca de la chica con la mano. La lucha fue breve, duró solo segundos, con algunos golpes bien dirigidos al torso del hombre. Algunas prendas personales pertenecientes a la chica fueron descubiertas en el bolsillo del hombre antes de que fuera aprehendido. Mi pareja y yo estábamos pasando la noche juntos cerca de Ocean Ridge. Lamentablemente, la zona cierra a las 10, y el lugar estaba a kilómetros de cualquier sitio. So we were rather confined with nothing to occupy us on the beach after 10 at night. Thus we simply took a stroll through the damp shoreline until nearly 11. For the initial portion of the walk we did not encounter a single soul on the entire stretch of sand. Then we turned around to head back. About 20 feet into our return journey in the direction we had come, we both became aware of something. There were more than 2 sets of tracks in the sand. Ours were more indistinct by then, but there were 2 other pairs of footprints that had not been present before. These appeared slightly more recent. They seemed to deviate upwards away from the wet sand where there would be no further tracks visible.
You might assume it was just another couple taking a late-night walk. But we had not seen anyone for the full mile or two we had traversed, so we were unnerved. I utilized the torch app on my mobile phone to scan the nearby coastal mounds. I even went as far as calling out, inquiring if someone was there. I told my partner to remain there while I proceeded towards the waste receptacles. It seemed like the only location someone could be concealing themselves. It was empty. I shone the light further down, revealing an underpass that likely led to an access road. I moved closer until I could actually glimpse a little way into the tunnel, and as soon as I could, I extinguished the light. There were two things in there. I don't even know if I should refer to them as human because from what I observed they resembled odd, crouching forms, seemingly unclothed, huddled inside. Their skin was comparable to that of a person of medium-dark complexion but significantly more flaky and creased. I didn't speak a word. I simply hurried through the sand towards my partner, urging her along with me as we ran back in the direction of the vehicle. We reached the car in a few minutes, completely breathless. We got into the car, and I finally explained what I had seen to my partner. She regarded me as if I were delusional, and she still does, but can you fault her? I'm sure you aren't even treating this seriously. Reporté mi avistamiento a las autoridades correspondientes al día siguiente y he estado regresando a la playa por la noche una vez a la semana para intentar encontrar a las criaturas una vez más. Trabajo como conserje nocturno en el edificio educativo local. El 95% de las veces, yo sería la única persona trabajando en las horas tardías porque no había realmente necesidad de más de uno. Invariablemente comienzo con las áreas de enseñanza del nivel inferior y progreso hacia las del nivel superior. Las áreas comunes como el comedor, el gimnasio, el auditorio y la sala médica eran responsabilidad de los equipos de la mañana y la tarde. Así que, como siempre estaba solo, con frecuencia tenía un reproductor de música sonando fuerte por los pasillos, tal como lo hice en esta noche en particular. El piso superior del edificio tenía forma de circuito parcial, en lugar de un circuito completo. Así que para llegar al otro lado solo había una ruta. Estaba limpiando el suelo en una de las salas de historia cuando noté, desde el otro lado de la estructura, que se encendió la luz de una de las aulas. No me refiero a que se hubiera quedado encendida. Siempre apagaba las luces de cada espacio que no ocupaba. Me refiero a que las luces se activaron. Me quedé allí con una sensación de inquietud extendiéndose por mi cuerpo. Había alguien moviéndose hacia la ventana. Se detuvieron y miraron directamente hacia mí a través del cristal. Fue la visión más inquietante que jamás había presenciado. No sabía qué curso de acción tomar, confrontarlos, huir, contactar a la policía. Me acerqué a la ventana. Era alguien de mediana edad. Tenía cabello oscuro y pude discernir algo de vello facial. Levantó la mano y comenzó a gesticular lentamente hacia mí. Cerré la cortina de la habitación y traté de recuperar la compostura, traté de evaluar mis opciones. Cuando volví a subir las persianas, la luz de la habitación al otro lado del edificio estaba apagada. Mi corazón volvió a un estado de alarma. Sin duda, se dirigía hacia esta aula en ese momento. La opción de huir parecía la mejor, y así lo hice. Corrí escaleras abajo y salí por una salida de emergencia trasera del edificio, sin pensar en nada más que en mí mismo y en mi seguridad. Las grabaciones de vigilancia mostraron más tarde que en algún momento de la noche,
El hombre apareció del nivel más bajo del edificio y comenzó a deambular. Al mirarlo de cerca pude ver lo inquietante que me hacía sentir. Era un hombre con una apariencia inquietante. Lo más escalofriante, sin embargo, fue que la cámara reveló que se retiraba de nuevo a los subniveles y no se registró su salida. Nunca fue descubierto allí abajo, lo que me hace preguntarme si hay algunas áreas ocultas o rutas de escape alternativas allí abajo. Últimamente, realizar este trabajo nunca ha sido más aterrador. Solía trabajar como asistente de mantenimiento de propiedades cuando era joven, a finales de mi adolescencia, intentando acumular fondos para la educación superior. La persona para la que trabajé más tiempo fue un hombre llamado Sr. Evans. Solo conversé con él una vez cuando lo conocí y unas pocas veces posteriormente cuando regresó inesperadamente del trabajo. Eso fue todo. No podría decirte si parecía convencional o no. Sin embargo, sí tenía una instrucción muy estricta: no entrar a su sótano. Incluso colocó un aviso prominente en la puerta. La curiosidad me carcomía, but I did my utmost not to sneak any peeks. So one day, while I was cleaning the furniture in his chamber, I just got a little nosy and started examining his storage compartments. Don't inquire as to why. In his larger compartments, there was simply a collection of garments. I started going through the smaller storage compartments and discovered things like photographic equipment, power sources, picture collections, and various trinkets. The same in the middle compartment, but in the bottom one I found a compact container sitting perfectly in the corner. It necessitated a key to open it, but I had actually taken note of a small key that had been hanging on his bunch of keys in the service area. It seemed like it might fit this lock. When I attempted it, surely enough, the key fit and turned in the socket and opened the lock. What I found was alarming. There was a collection of monochrome images. The initial ones were just views of the property, but then eventually I was present in the images in every single room of the dwelling, including the washroom. The most disturbing picture was a single vibrant photograph that stood out from the rest. It was captured from beyond an exterior pane, aimed at me when I was in the food preparation area. I replaced the pictures in the container except for a couple to use as potential proof for something that I feared might occur. I secured the container back up and returned it to the compartment. I left everything else in the bedroom as it was. I was about to depart the dwelling and never return when I passed the basement door. Now that I wasn't coming back, I figured I should explore the basement so that the curiosity wouldn't forever linger. I entered and activated the lighting. The air down there was heavy with a foul odor reminiscent of decay. There were unusual pictures adorning the surfaces, many adult-themed imagery. I was shocked to even see some with depictions involving minors. There were a pair of entrances suggesting further chambers or storage areas. I didn't go into them, but the unpleasant scent intensified near those entrances. I finally realized there was a faint humming whenever I moved. I noticed in the corner there was a discreet surveillance device mounted overhead, focused on my position. But after noticing it, it appeared to cease its tracking completely. That was my signal to depart that dwelling. I made my way home swiftly. Mr. Evans attempted contact once after this. I didn't answer. He left no voice recording. Me alegra no haber compartido los detalles de mi residencia con él.
Terminaba mi empleo en el Convenience Mart después de trabajar hasta tarde por la noche cuando mi única colega de turno y yo nos dirigimos a nuestros vehículos. Una camioneta oscura se detuvo junto a nosotros. Había un par de individuos dentro. Parecían desaliñados, una pareja de aspecto rudo. El hombre tenía vello facial con un sombrero puesto y fumaba. La mujer tenía apariencia sin lavar. Además, toda su cara parecía sucia. Cuando se detuvieron frente a nosotros, obstruyendo nuestro paso, el hombre dentro nos preguntó si teníamos monedas sueltas para gasolina. Mi colega rebuscó en sus bolsillos y le echó algunas monedas sueltas en la mano. Le entregué un billete pequeño con la esperanza de que simplemente se fuera. El hombre miró el dinero en su mano, luego nos miró de nuevo. «Eso no es suficiente», declaró. Pude ver que mi colega sentía aprensión al igual que yo. La mujer en el asiento del pasajero tenía una sonrisa desagradable en su rostro. Rodeé su vehículo y me dirigí rápidamente hacia mi propio coche, al igual que mi colega. Pude ver al hombre maniobrando su vehículo. Encendí mi vehículo e inmediatamente metí la marcha y salí apresuradamente del estacionamiento. Parecieron perseguirme al principio, pero eventualmente los perdí. Me detuve en una gasolinera y envié un mensaje digital a mi colega para asegurarme de que estaba ileso. Él respondió diciendo que estaba bien. Ojalá hubiera terminado ahí. Pero llegó otro vehículo a la gasolinera. Era la camioneta. Volví a subir a mi vehículo. Él intentó obstruir mi paso deteniéndose delante de mí. La mujer en el vehículo sacó un arma de fuego y comenzó a bajar el cristal. Abruptamente di marcha atrás, saliendo del estacionamiento. Mi cristal trasero se fracturó al ser golpeado por un proyectil. De alguna manera logré evadirlos de nuevo y llegar a mi residencia a salvo. Descubrí un par más de impactos de proyectil en mi vehículo. Es tan aterrador pensar lo cerca que estuve de una experiencia cercana a la muerte. ¿Y por qué razón? Lamentablemente hay tantas personas con problemas en esta existencia. Mi amigo Mark, el primo de mi medio hermana, y yo teníamos 18 años en ese momento, decidimos ir a explorar el sanatorio en desuso de nuestro pueblo. Era tarde en la noche. No había coches en la carretera, so it was probably after the very early hours. Mark was driving. We both brought our recording devices in hopes of catching some interesting footage. Social video platforms were relatively new back then, and urban exploration was popular online for videos, so we thought it would be cool. We had to crawl under a breach in the perimeter barrier that someone else had created. We both brought along torches, of course. We got in through one of the damaged openings. There were a few boards on the floor by the window that had once been fastened against the window to prevent anyone from entering. We began our search, both torches illuminated along with Mark's camera, which had low-light recording capabilities. There was nothing but shattered debris and defacement everywhere. There were a few fractures and gaps in the timber flooring that led to a dark void beneath. We didn't venture to illuminate the depths down there. We both exchanged nervous jokes, but I was extremely uneasy in there, and I knew he was too. The site was vast. We ended up in a compact chamber containing an examination chair and associated gear. It was strangely unsettling. The most unsettling location on the upper level, however, was the washroom facility. When we were in there, we heard a persistent audible dripping coming from one of the cubicles. When we tried to open it, it was secured.
The gap at the base was insufficient to crawl through, so we just departed that area quickly, very unnerved. Detrás de una puerta encontramos una escalera que daba acceso a diferentes niveles. Queríamos que el video fuera lo más espeluznante posible, así que, por supuesto, como harían dos jóvenes, descendimos. Había una red diferente de pasillos abajo, mucho más inquietante estando bajo la superficie. Había un panel en la pared con un montón de imágenes antiguas y recortes de prensa. Mark y yo estábamos revisando eso cuando un golpe seco y resonante vino del pasillo. Apuntamos nuestras linternas hacia esa dirección justo a tiempo para ver lo que estábamos seguros era un vistazo de una cabeza retirándose del pasillo hacia un espacio adyacente. Mark gritó alarmado mientras corríamos de regreso por donde habíamos venido. Ahora yo solo habría pensado que era un individuo errante o algo así. Pero mientras subíamos las escaleras con dificultad, un nivel justo debajo de nosotros, pudimos oír el sonido de una persecución. En este punto yo también gritaba. El terror de ser la última persona era intenso. Sentía que en cualquier momento sería agarrado por detrás y arrastrado escaleras abajo. Pero llegamos a la zona central y bajamos al punto de entrada de la ventana por donde habíamos entrado. Logramos salir afuera y pudimos oír a través de la ventana la puerta de acceso a la escalera abriéndose desde el pasillo. Llegamos al vehículo de Mark lo más rápido que pudimos y nos fuimos sin dudarlo. Éramos recién casados que acababan de mudarse a una vivienda recién adquirida. Teníamos una habitación en la planta principal. La vivienda tenía un piso superior, un nivel intermedio y un estudio, sin sótano. Por la noche comenzamos a oír ruidos inusuales que emanaban de debajo de nosotros. Miré debajo del área de dormir. No había nada allí. El sonido parecía provenir de debajo del suelo, pero la vivienda no tenía sótano, so it was perplexing. We started to notice alterations upon waking, like particular doorways were ajar that we were sure had been shut the previous night. My partner's wardrobe door always seemed to be open. We made sure to ensure all exterior panes were secured one night, just to make sure it wasn't some kind of air current. The doors were all open the next morning. We had decided that it had reached a limit. The next night we both remained awake, observing and waiting. The noises coming from below were more pronounced than ever. Sounds like objects being moved, faint vocal sounds. I went down to the study and listened intently against the vertical surface, listening for where the sound might be coming from. It was coming from within the partition I was against, but a little lower beneath the study area. I returned to my partner. I told her we had to remain vigilant for as long as possible and see what transpires. We stayed up until past 2 a.m. My partner began to doze, and I guess I had shortly thereafter. I awoke to my partner rousing me, visibly distressed. She indicated her wardrobe, which was now open. There was some kind of concealed entrance ajar in her wardrobe. It descended into the substructure. Salí rápidamente del área de dormir y dirigí la iluminación hacia abajo. Era una ruta de acceso vertical que descendía significativamente a algún espacio oculto. Hice que mi pareja asegurara la entrada y alertara a la policía mientras yo llevaba mi gran cuchilla conmigo a la habitación secreta. Cuando llegué al punto más bajo encontré un control de iluminación. La habitación tenía muebles sencillos, una cama estrecha en la esquina y un montón de juguetes dispersos por el espacio. Un grito estalló desde arriba.
Era mi pareja. Alguien intentaba forzar la entrada por la puerta. Subí la escalera lo mejor que pude mientras llevaba la hoja. Para cuando llegué arriba ya habían dañado una sección de la puerta. Insertaron la cabeza por la brecha en la puerta y me observaron. Era un individuo mugriento. Vi salvajismo en su mirada. Evidentemente vio mi arma porque huyó inmediatamente por la salida principal. No sé para qué es la habitación, quizás algún tipo de refugio en desuso o algo así, pero no sé la identidad de ese individuo, cómo accedió a ese espacio y la duración de su presencia allí abajo. Estaba a finales de mis 20, mudándome para compartir un apartamento con mi pareja. No era la vivienda más lujosa del mundo, ya que no éramos la pareja más rica del mundo, pero estaba bien para nosotros. La primera noche ya nos desagradaban los vecinos de al lado. Había gritos y golpes toda la noche. Era como si parecieran constantemente activos. Mi pareja sugirió que investigara. Le dije que si continuaba la noche siguiente iría. No oímos nada de ellos durante el día mientras organizábamos las pertenencias. But when dusk fell and we were preparing for rest, the unsettling noise and impacts recommenced. Sometimes even percussive sounds against the partition. I decided to take action and address the situation. I rapped on their entrance, and a woman of mature years with unusual pigmentation answered the door. Her voice was hoarse, as if she had spent years of heavy smoking. I courteously requested less disturbance. She instructed me to leave and not interfere before shutting the door abruptly. The commotion intensified after this. My partner said we should lodge a complaint. I went to the building reception the following day, bringing up the occupants of that specific dwelling. The attendant appeared confused. He told me that records indicated a single female occupant, Mrs. Cathy. Her spouse had died some years prior. She was listed as a sole resident in that unit, so she was violating a policy of the apartment building. The attendant proceeded to inspect the unit. The woman allowed him to look around the apartment. He came back to tell me that he found no one else present in there, which struck me as peculiar. He did, however, request she minimize noise. I thanked him and went back to the unit. It seemed it had worked, as quiet prevailed that evening. Me desperté al percibir una figura al lado de nuestra cama. El nombre de mi pareja. Llamé suavemente. Mi pareja se agitó a mi lado, confirmando su presencia en la zona de dormir. Un tono ronco reconocible al final de la cama declaró: «No deberías haber presentado ese informe». Grité alarmado y busqué apresuradamente el control de iluminación. Los gritos de mi pareja se intensificaron. Cuando activé la luz de la mesita de noche, la figura había desaparecido. Rápidamente me puse calzado y corrí al pasillo, aún en ropa de dormir, buscando a la mujer. La entrada de su unidad estaba entreabierta, but she was not present inside. How could she have departed so swiftly? No further disturbance from Cathy occurred for a full 7 days. Before one night, there were several distinct forceful impacts against the partition on our walls, not muffled bangs like the previous noises. These were deliberate percussive signals meant to get our attention. We relocated the following day.